Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a Por mi compartir. parte, bien hasta el momento. Gracias por la bienvenida. Me da mucho gusto. Vamos a comenzar. Bueno, parece que el audio se escucha bien. Voy a desactivar en unos minutos la imagen para evitar cualquier interferencia. Pues bienvenidos nuevamente. Es la primera sesión de, espero, varias que tendremos en esta asignatura. Sé que es una de las primeras que están cursando y por ello la importancia de tener esta sesión de encuadre, aun cuando sabemos la asignatura comenzó desde el 6 de julio. Y bueno, vamos a avanzar. Son en realidad elementos generales, pero que me parecen importante que ustedes los consideren. Bueno, el primero es al final tener dudas. Y bueno, también para que conozcan un poco más sobre, en este caso, el docente que los va a acompañar durante las siguientes semanas. Son 10 semanas de trabajo, ya llevamos una. Ahí está el foro de presentación. Ayúdenme a silenciar los micrófonos y con todo gusto los activamos cuando deseen compartir alguna reflexión o algún comentario adicional a lo que se comente. Soy pedagoga, soy maestra en educación superior. Desde hace 20 años trabajo acompañando a otros docentes, elaborando sus asignaturas desde educación básica hasta posgrado, sobre todo en esta modalidad en línea. Y bueno, pues siempre es un reto y es un gusto acompañar a estudiantes adultos, a diferencia de otros niveles educativos, el estudiar en esta modalidad y además siendo adultos sí requiere pues ciertos elementos que hay que cuidar. De otros niveles educativos pues ciertos elementos que hay que cuidar. Y es ahí también donde voy a concentrar los siguientes argumentos. Aquí, bueno, parece que la imagen se ve un poquito pequeña. Voy a desactivar el video. Aquí habla sobre las características de los adultos en general. Observen que los agrupa. No es esta la clasificación, es solo una de las clasificaciones, hay otras. Y para este autor, pues hay esta subdivisión, no solo en edades. Aquí observen cómo el distintivo con relación a elementos físicos y sobre todo desde el aspecto psicológico, emotivo, afectivo y social. Entonces sé que en este grupo, por la cantidad además de compañeros que integramos este grupo, pues hay una diversidad, sabemos, de edades, de intereses, de expectativas, de motivaciones, que es muy complejo identificar. Por eso este espacio del foro de presentación es importante, porque desde ahí puedo regresar e identificar ciertas situaciones que necesito considerar y poner mayor atención. Ayúdenme entonces, si es que todavía no han participado en este foro de presentación, a hacerlo. Es un poco complicado moderar un foro, decía, por la cantidad de compañeros que integramos este grupo, pero bueno, trato de sí leerlos y de puntualizar algunos elementos cuando lo considero necesario. De cualquier manera, acostumbro también mucho a utilizar el mensajero para desde ahí pues recordar algunas situaciones sobre la dinámica de trabajo, en particular sobre un producto que a lo mejor las instrucciones no están del todo claras y que desde ahí podemos prevenir algunas situaciones. Aquí hay entonces algunos elementos que según estos autores pues son distintivos, decía, de estudiantes adultos. Lo primero, tengo que reconocer que a diferencia de otros niveles educativos, ustedes tienen una disposición al aprendizaje, es decir, pues nadie los obliga a participar, ustedes están convencidos de que es necesario continuar con su formación académica, que tienen un objetivo de aprendizaje muy puntual, que esa motivación que los impulsó para inscribirse, pues tiene que ir
no sé si aumentando, pero al menos justo lo contrario es estar decayendo de alguna manera o debilitando esa energía que los impulsa a continuar. Desde ahí, desde el rol que me corresponde, pues trataré de justo empezar a apoyarlos en ese sentido. En los foros de discusión, sobre todo, hay que participar recordando esas experiencias, esos saberes previos. En un grupo de estudiantes adultos es común que exista una diversidad, le llaman de educación base, es decir, sabemos que en este grupo hay compañeros que están cursando su segunda licenciatura, que ya tienen una maestría, o bien otros compañeros que tienen algunos años que abandonaron sus estudios y que va a ser siempre adquirir un hábito, pues no es tan simple. Entonces, adquirir hábitos de estudio en general y en esta modalidad en particular pudiera pues ser un reto. Pero justo hay que recordar, decía, cuál es ese objetivo que estamos tratando de alcanzar, cuál es esa energía que nos impulsa a continuar nuestros estudios y bueno, pues con esto empezar también a elaborar un plan de acción que nos permita ir paso a paso, visualizando cómo estamos desarrollándonos en esta modalidad, cómo vamos avanzando hacia el logro de ese objetivo. Esa motivación, entonces, les decía, es muy importante que ustedes siempre o en cada semana recuerden justo ese impulso que les permite estar aquí. No hay nadie que todos los días les esté diciendo hay que hacer esto, ¿no? Hay que continuar esto, te sugiero abordar este material de tal forma y no de esta. Ustedes son los que se organizan, ustedes son quienes tendrían que elaborar esa agenda personal que les permita, a partir de lo que se publica en avisos del docente, cómo es que pudieran reorganizar sus tiempos de estudio para poco a poco y según la carga, en este caso académica que tengan, pues avanzar en las asignaturas que están cursando, cumpliendo en tiempo y bueno, pues también con la calidad que se espera en los productos que compartan. Eso con relación, decía, a esa motivación, ¿no? A esas acciones particulares que tendrían que hacer y también reconocer que el documento rector es la planeación didáctica de cada unidad. Y esa planeación didáctica me han permitido desde la universidad pues puntualizar algunos elementos y por lo tanto pudiera no ser tan clara como se espera, pese a que trato de que todo pues justo se cuiden este tipo de detalles para evitar confusiones, pero si no es así, tenemos el foro de dudas, tenemos el mensajero, tenemos el correo institucional para aclararlas y justo que ustedes cuando entreguen su actividad o la evidencia de cada unidad, pues estén convencidos de que eso que están compartiendo cumple con las características deseadas, en este caso, para obtener la nota que ustedes esperan. En esta modalidad se habla de apoyarlos a que cada vez sean más independientes. Hay distintos métodos para lograrlo y una de esas bases teóricas es este método de aprendizaje que se llama autodirigido, también lo podemos encontrar como autorregulado, autónomo, autoplanificado. Y desde esa base, este autor, Knowles, dice que es un proceso en el que los individuos en general asumimos la iniciativa con o sin ayuda de otros en el diagnóstico de nuestras necesidades de aprendizaje, la formulación de metas de aprendizaje, la identificación de recursos humanos y materiales, la elección y aplicación de las estrategias de aprendizaje adecuadas y la evaluación de los resultados de aprendizaje. Observen que es toda una ruta para llegar a esa independencia, a ese estudio independiente, a evidenciar que ustedes efectivamente se conduzcan con altos niveles, en este caso, de libertad, pero al mismo tiempo de la responsabilidad consciente para avanzar en ese objetivo que ustedes tienen. Y aquí está, pues, este diagrama general que representa ese proceso
de autorregulación. Primero, entonces, establecemos esa meta de estudio, ese objetivo de aprendizaje, y después un plan, que puede ser justo comenzando con una agenda personal, y ese plan tendríamos que supervisarlo. Evidentemente, ese plan tendríamos que reconocer, pues, cuáles son los horarios idóneos para acercarnos a los materiales de apoyo, para revisar con atención las instrucciones de cada ejercicio, de cada actividad, para identificar el instrumento de evaluación de cada actividad y contrastando instrucciones con ese instrumento, ir autoevaluando incluso nuestros productos, los ejercicios que vamos a compartir, y solo cuando estemos convencidos, entonces sí compartirlo. Recuerden que en algunas, sobre todo en las evidencias de aprendizaje, tienen 2 intentos, pero sí es importante justo cuidar pues detalles desde que el archivo no corresponda a esta asignatura, que esté dañado, que esté incompleto, que no sea la versión final que están trabajando, en fin, ese tipo de detalles pues hay que evitarlos. Y sobre todo, decía, con el apoyo de ese instrumento de evaluación, asegurarnos que ese trabajo cumple todo lo que nos están solicitando. Si hay dudas entonces en algún indicador de lo que señala ese instrumento, entonces ahí es el momento de externarlo tanto en el foro de dudas o bien directamente en el mensajero para que pues pueda apoyarlos antes de la fecha límite para entregar ese producto. Entonces, con ese plan de acción, con esa agenda, con esa organización de su propio tiempo de estudio, tendríamos que ir avanzando y ustedes decía, supervisando, autoevaluándose en su propio desempeño, en su propia actitud frente al estudio en esta modalidad y con anticipación, pues ir corrigiendo, modificando esas estrategias a fin de asegurar que no solo acrediten la asignatura, porque es otro de los retos como estudiantes adultos, no les interesa solo acreditar, entiendo que les interesa el aprendizaje, hay que apropiarnos entonces de verdad de los contenidos claves de la unidad y los invito a eso, a revisar con atención ese documento rector de cada unidad, de que ustedes interpreten, identifiquen también la relación entre el objetivo general y los objetivos de cada unidad, la relación entre cada una de las unidades y cómo poco a poco se va avanzando con el apoyo de las actividades propuestas hacia la competencia de esta asignatura. Bueno, con relación a estos puntos, ¿hay algún comentario? Si lo desean, pueden utilizar el chat o bien activar el micrófono. Por eso se dice el otro día, quiere el otro. De acuerdo. Bueno, aquí entonces el reto es que ustedes se respondan esta pregunta. Explica a partir del proceso, este diagrama general de autorregulación, cómo puedes mejorar tu desempeño en esta asignatura. Sé que vamos empezando, pero por ejemplo el domingo ya tuvieron que haber resuelto la primera actividad de la unidad 1, ¿cierto? ¿Cuándo se entrega entonces la evidencia de aprendizaje de esta primera unidad? ¿A más tardar la siguiente semana? Sí, gracias. Entonces también ya me confirmaron que están revisando este espacio de avisos del docente en línea y en particular el calendario general. Si descargan las planeaciones didácticas, porque en este momento ya está la planeación de la unidad 2, ahí también van a encontrar las fechas. Bueno, ¿qué vamos entonces en qué vamos a concentrar en este caso nuestro tiempo, nuestro esfuerzo? Nos piden solo analizar, no nos están pidiendo construir, elaborar o aplicar o incluso evaluar un proceso, todo un proyecto, un modelo como tal.
en este caso de intervención. No, nos están pidiendo solo acercarnos, es una base teórica, conceptual, la que les ofrece esta asignatura, es del tronco común. Entonces, en general son conceptos básicos relacionados con economía, varios temas de la historia de nuestro país que, bueno, pues tendrían que empezar a asociar. Nos piden entonces esto, analizar el contexto socioeconómico de México para identificar el desarrollo actual de su entorno inmediato a través de modelos socioeconómicos contemporáneos. Aquí el calendario general que compartí. Y bueno, pues aquí entonces confirmamos que solo hay una actividad para la unidad 1, que es un cuestionario automatizado, que tienen que resolver, el docente no lo califica y está configurado para que el sistema lo haga, y una evidencia de aprendizaje que recupera pues elementos claves de esta primera unidad llamada Fundamentos para el Estudio de la Estructura Socioeconómica de México. Esta evidencia ya corresponde a la semana 3 y bueno, pues la fecha límite para entregarla es este 19 de julio. Bueno, pues aquí está la programación de las siguientes entregas. Observen que la mayoría, bueno, a partir ya de la unidad 2, aquí no aparece actualizado el número de la unidad, pero bueno, la segunda fila general, la de modelos económicos contemporáneos, ya es la unidad 2, y al final la unidad 3, la del neoliberalismo y globalización. Entonces decía, cada unidad tiene en promedio 2 actividades y una evidencia. Aquí están las fechas de entrega y bueno, pues es importante que consideren esto. La aplicación del artículo 40 es hasta el 26 de julio y bueno, pues aquí ya tendrían que haber resuelto al menos el cuestionario de la primera unidad y bueno, lo ideal es que todos regularicen su participación, que vayan entregando conforme a este calendario las actividades de cada unidad. Con relación al calendario, ¿hay alguna duda? No, ninguna, porque está en la planeación didáctica las fechas en que tenemos que entregar nuestras actividades. Así es. Sí, efectivamente. No hay entonces, al menos en los 15 compañeros que integramos esta sala, dudas sobre dónde descargar las planeaciones didácticas de la asignatura. No de mi parte, profesora. Estarán siempre en avisos de los en línea, ¿correcto? Así es. En la página principal de nuestra asignatura, recuerden que hay varias subcarpetas. Una de ellas se llama Planeación Didáctica. Y ahí hay 3, digamos, enlaces. No son foros porque no pueden responder. El primero es avisos del docente en línea. Y desde ahí, bueno, pues justo como avisos, incluso yo no puedo editar lo que publico, por eso de repente van a encontrar varios y bueno, pues voy a integrar la palabra actualización, espero no equivocarme mucho, pero bueno, si fuera el caso, también pues tendré que hacer una segunda intervención con relación a ese tema para que pues puedan descargar o consultar lo que la universidad o en este caso desde dirección académica se me indique. Lo próximo a recordar pues es esta parte de la aplicación del artículo 40 y la publicación de la planeación didáctica de la unidad 3. Les decía que en este momento ya está la unidad 2, recién la publiqué, entonces sí es importante que lo confirmen. Desde ahí, pasando el cursor justo en la palabra planeación didáctica de la unidad 2, van a encontrar el archivo.
Este nuevo formato, bueno, pues desde los primeros apartados justo tratan de ser muy visuales, de que ustedes identifiquen cuál es el tema o los subtemas que se van a abordar, las fechas propuestas, y a partir de esa dosificación, digamos, de ese calendario, pues también me piden que cuide o que respete el reglamento en cuanto a la nota que van a obtener si es que empiezan a demorarse en las entregas. Eso también es importante que lo consideren, sobre todo en la unidad 3. Los tiempos a veces pudiéramos sentirlos muy flexibles en esta primera unidad, pero bueno, pues a partir de las siguientes prácticamente es una entrega por semana. Entonces, de ahí la importancia de visualizar todo desde este calendario general para reorganizar sus tiempos. ¡Vamos, vamos! Aquí me comentan una duda sobre el calendario académico. Entiendo que este también está disponible. Bueno, pero si no lo compartimos, ¿alguien tiene el enlace del calendario vigente? Tengo cerrado todas los correos, pero bueno, sé que debe estar aquí. Y bueno, desde el calendario podemos confirmar cuándo sería esta fase de los extraordinarios. Pero si alguien a través del chat pudiera ayudarme a compartir el enlace del calendario, te lo voy a agradecer. Bueno, desde entonces, esta carpeta llamada planeación didáctica, pues también encontramos las dudas, el foro de dudas y pues este espacio para las sesiones o las reuniones síncronas. Después vamos a encontrar las unidades y en cada unidad este apartado de contenido donde pueden pues visualizar rápidamente los temas y los subtemas que integran cada unidad y el archivo en PDF con el contenido de esa unidad, al final las actividades, los espacios de entrega, que bueno, todo corresponde con lo que se indica en este calendario general. Gracias, José Luis. Gracias, Daniel. Bueno, aquí era únicamente para confirmar cuáles eran los espacios de información y de comunicación, y les decía, pues en avisos del docente no podemos responder, pero si hay alguna duda sobre lo que ahí se publique, por favor, a través del mensajero, de estas sesiones, del correo institucional o del foro de dudas, estoy al tanto. Me dicen que no ven la planeación de la unidad 2. ¿Pueden ayudarme a irse a este espacio de avisos del docente en línea y confirmar si han podido o si pueden en este momento descargar ese archivo? Ahí les pedía, no hay un enlace como tal, ahí pensé que era más práctico visualmente, que no se fuera o que no se viera todo el enlace, toda la dirección. Y entonces en la frase planeación didáctica de la unidad 2, ahí tienen que pasar el cursor y desde ahí pueden descargar el archivo. Entonces, Cecilia y Cristel, ¿me ayudan a confirmarlo? Porque ahí está el archivo, solo hay que pasar el cursor por la primera línea, por la primera oración. De acuerdo. Muy bien, gracias. Recuerden que ahí voy a publicar la unidad 3, la planeación de la unidad 3, y ahora sí, bueno, voy a dejar el visible.
Aquí me estoy adelantando, pero bueno, era información general. Les decía que lo ideal, antes, por ejemplo, de entregar la evidencia de esta primera unidad, pues hay que revisar qué me piden en ese instrumento de evaluación. Y solo haciendo ese cotejo entre las instrucciones y el instrumento, autoevaluar. ¿Y hay un avance sobre esta evidencia? ¿Ya la revisaron? ¿Saben qué van a entregar? Como parte justo de esta autonomía que se espera de ustedes, es que reconozcan qué se les está haciendo, que hay, primero, identificar las características de la tarea, de la actividad, o en este caso de la evidencia, qué tienen que hacer, cuándo hay que hacerlo, qué tienen que lograr, y bueno, pues también que hagan un autoanálisis con relación a qué aspectos a ustedes se les facilita o en cuáles necesitan pedir ayuda. Y con ese contraste, digamos, de datos, entonces sí elegir las estrategias que para ustedes sean las adecuadas, los procedimientos que para ustedes sean los adecuados, para en este caso resolver la actividad como tal. Me ayudan entonces a regresarse a la planeación de la unidad 1, a ir específicamente al tratado de evidencias y a compartir qué es lo que tienen que entregar. Esta actividad sí la van, es un archivo que sí pues adjuntan en este espacio, y entonces pues es importante aprovechar también, aunque podemos programar para la siguiente semana otra reunión, ya más desde un enfoque o introduciendo específicamente esta primera unidad, pero desde ahora, sobre todo porque se entrega el próximo 19 de julio, me gustaría resolver dudas con relación a este trabajo. Entonces, Aida, Alfredo, Brenda, ¿alguna duda con relación a esa evidencia? Elis, Fernando, Isaías, Javier, José Luis, Juan Manuel, Juliet, Luis, Tirsis, Bianca, Yolanda. De acuerdo, no hay dudas. Entonces ustedes expliquen aquí en el chat o activando el micrófono en qué consiste la primera evidencia. ¿Qué van a hacer? De manera general, por supuesto, ¿cuáles son las características de esta primera evidencia? Bueno, hasta donde yo veo, de acuerdo con la planeación, vamos a elaborar un cuadro, un cuadro donde se identifique el sector económico del estado donde resido. Ajá. ¿Qué más? Muy bien, gracias. El cual debe de contener por lo menos, o bueno, aquí, de acuerdo con lo que veo en el ejemplo, 3 columnas: el sector económico, los productos y las actividades. Además, para cumplir con los lineamientos de la entrega, este tiene que contener portada, características de la relación que presentan, aspectos que lo vinculan, conclusión y las citas en formato APA. Sí. Bueno, vamos a empezar por los elementos de forma. Hay incluso se están pidiendo entregar solo una cuartilla. Evidentemente esa cuartilla no incluye la portada, no incluye el apartado de conclusión, ni este último apartado de referencias. Las referencias son estos materiales, las páginas, los archivos, los artículos, los textos que estoy consultando y que, bueno, tengo que incorporarlos en todo trabajo académico. ¿Cómo citar en formato APA? Hay
una serie de documentos también y un video o dos que integré aquí en Avisos del Docente en Línea, así se llama, me parece que material complementario. Voy a regresarme. Para quien no esté familiarizado con este tema del formato APA, es el primer aviso que compartí, se llama así, material complementario formato APA. Y bueno, pues es únicamente para, caray, aquí aparece como si no estuviera disponible. No, ya, algo pasó con mi red. Son materiales, les decía, hay que adquirir este hábito de respetar, de darle los créditos a los autores, a la institución o al autor que haya publicado, en este caso, esa información, ese dato, ese análisis que nos parece importante integrar en nuestro trabajo, que a lo mejor le da sustento, que justifica o está complementando la idea central de ese trabajo. Si yo no lo hago, créanme que es muy sencillo o relativamente sencillo identificar cuando solo copian y pegan de lo que publican, en este caso otros autores o otras revistas académicas. Entonces, cuando es así, si esa página no está en este apartado de referencias, bueno, pues se considera que ustedes no están dando el crédito a ese autor y por lo tanto están plagiando lo que están encontrando en la red. Cuando esto, cuando revise un documento y esta situación se presente de, no sé, en el 70% de su trabajo, en ese caso la calificación sería 0 y no habría la posibilidad de utilizar el segundo intento. Entonces sí son elementos de forma que son importantes y que en este nivel educativo se espera que siempre respeten la autoría de lo que localicen en la red. Entonces ayúdenme a evitar ese tipo de situaciones, a que en el apartado de referencia aparezca el nombre del autor, el nombre del artículo y el enlace del video o bien de la página del archivo del que obtuvieron ese dato, decía, o ese análisis. ¿Puedo hacer aquí una pregunta? Adelante. Entonces, por ejemplo, si yo terminé mi archivo y obtengo una calificación baja, entonces puedo, obviamente la plataforma me va a notificar, puedo rehacer la tarea y reenviarla para obtener una mejor calificación. Sí, esto aplica en las evidencias. En las evidencias de cada unidad tienen 2 intentos. Bueno, hay que también comarlo, como lo comentas, justo, si la plataforma tiene esta posibilidad. Bueno, esto evidentemente primero tienen que esperar a recibir la calificación y la retroalimentación del docente y ya con ese análisis y con esa certeza de qué es lo que faltó, de qué elementos necesitan complementar o reorientar en ese documento, bueno, pues ya con esa seguridad, entonces sí entregar esa segunda versión. No habrá más intentos y lo ideal es que no utilicen el primer intento para sustituir ese archivo que no correspondía con la asignatura o que está dañado o que está incompleto. Utilicemos ese segundo intento entonces con esa orientación didáctica para complementar y para demostrar pues que en este caso se alcanzó ese logro en esa actividad, que los temas de verdad se comprendieron y que podemos explicarlos o aplicarlos según lo que solicite el ejercicio. Aquí entonces me voy a detener. Me dice, bueno, aquí están explicando más elementos con relación a la primera evidencia. Es probable que dado que la información es muy amplia y que solo nos pide una cuartilla, me tenga que adecuar solo a una cuartilla. Aquí, bueno, sí hay flexibilidad, les decía, esa cuartilla no implica ese apartado o no, pues imaginen, no entregaría nada con el formato académico que se espera. Entonces es la portada, el desarrollo del trabajo como tal,
las conclusiones y las referencias. Me concentré en las referencias porque créanme que sí es una situación que se presenta con frecuencia y hay que evitarla. Y entonces, ya enfocándonos en el contenido, nos decía que es un cuadro. En realidad no nos piden un cuadro. ¿Qué están pidiendo? El cuadro nos puede ayudar, por supuesto, porque con ese cuadro delimito datos, delimito la información que estoy localizando, pero no es un cuadro como tal. Entonces, necesitamos identificar las características del producto. En realidad, en esas características nos vamos a concentrar. Yanexi, no sé si es así. Ok, entonces esto del segundo intento parece que quedó resuelto, ¿cierto? Con relación a la fecha, sí, efectivamente aquí ya no aplica el calendario en esos segundos intentos porque ustedes entregaron el primero en la fecha que correspondía y bueno, pues no hay ningún problema si después de esa fecha entregan el segundo intento. Evidentemente tiene que ser antes de que concluya la unidad, en este caso siguiente, en este caso la unidad 2. Y en el caso de la unidad 3 ya no tendremos mucho tiempo, por eso es importante adecuarnos o reorganizar en este momento esos tiempos, que exista claridad desde ahora. Ustedes ya tienen a su disposición el contenido de la unidad 3, ya saben desde ahora de manera general cuál va a ser la dinámica de trabajo. Y entonces, una vez que publique la planeación didáctica de unidad 3, tendrían que organizarse para que con anticipación entreguen esa evidencia y evitemos llegar a la fecha límite esperando entregar ese segundo intento. Bueno, entonces, ¿qué nos está pidiendo? Ayúdenme, decía, no es un cuadro como tal, el cuadro sí nos ayuda a delimitar la información, nos está pidiendo un análisis de 2 indicadores. ¿Cuáles son estos? Los que nosotros elijamos. Ajá, sí, los que ustedes elijan, pero específicamente a partir de qué áreas. Me ubico entonces en mi entidad o en mi municipio y desde ahí pues reconozco cuáles son los sectores, ¿cierto? Pero ya delimité el sector y en ese sector entonces me están pidiendo el análisis de al menos 2 indicadores, ¿sí? A través de la página de CONAPO y la página de INEGI. ¿Qué voy a ver en cada página o en cada portal? ¿Qué tipo de indicadores voy a buscar en estos portales? Alfredo, lo ideal es que sí sean de estas instituciones, no necesariamente desde ahí a compartirles aquí en el chat la página o una de las páginas que también se utilizan, que es el Catálogo Nacional de Indicadores. Pero si ustedes localizan otros en la red que tengan ese respaldo, en este caso, académico, institucional, adelante. Gracias, José Luis. Cristel, gracias. Entonces, vamos a buscar indicadores sociales e indicadores económicos. Entonces, están tres elementos. Primero, delimitar a partir de las características de mi entidad o de mi municipio, delegación, cuáles son los sectores económicos. Con esa delimitación, identifico, voy haciendo una delimitación más puntual desde un enfoque social y desde un enfoque económico, ¿cierto? Y entonces el reto es explicar en esa cuartilla o par de cuartillas, no necesariamente una, les decía, bueno, ahí puede haber flexibilidad, lo que sí es que ayúdenme a no convertirla en una tesina, ¿no? Sí hay que cuidar esta parte de la extensión de los documentos.
No pasa nada si excedo esa cuartilla, pero sí hay que poner un límite. Entonces, en ese análisis ya tengo 3 elementos. ¿Cuál sería entonces el reto? Ayúdenme a describir con más elementos lo que se espera en esta evidencia. Para hacerlo, tendrían que también tener claridad sobre lo que se está pidiendo, en este caso, considerar en el... ¿Ya lo revisaron? Es parte cierta, los datos de INEGI y CONAPO tampoco son muy recientes, entonces sí tendríamos que ajustar, digamos, los datos pues a partir de los años que ustedes consideren. Generalmente es del 2010, 2015, algunos 2017, pero no está del todo vigente. ¿Sí? A lo que los quiero llevar es a entender o a también reconocer la importancia de tener ese marco conceptual y en este caso introductorio con relación a conceptos claves de economía. Si ustedes van a la página principal de la licenciatura en matemáticas, van a encontrar que en distintos momentos hablan de ustedes, una vez que avancen, por supuesto, con el resto de sus asignaturas, van a poder elaborar modelos matemáticos, ¿cierto? Estos modelos matemáticos se tienen que poder aplicar a necesidades o problemáticas sociales. Y entonces, ¿cómo a partir del análisis de una necesidad, de una problemática desde distintos enfoques, en este caso social y económico, tendrían que poder explicarlo, pero además pues dar estas alternativas para atenderlo, para avanzar de esa necesidad? Con ese enfoque entonces traten de resolver esta primera actividad. ¿Para qué nos sirve, decía, hacer este cruce de datos a veces aislados, para interpretar, ¿no? En este caso, decía, un fenómeno, una problemática o una necesidad, pues difícilmente se entiende desde solo un enfoque. Por eso esa necesidad de buscar la identidad, a veces desde distintas disciplinas, para entenderlo. En este momento no tendríamos a la mejor elementos, Cristel, para avanzar en la solución de esa problemática, pero sí para explicarla, ¿cierto? Desde ese enfoque social y económico, desde el cruce de estos dos datos. Y aquí entonces no se queden solo con un elemento. Aquí me regresé, pero veo que están utilizando el chat, lo cual me da gusto. Conforme va avanzando, es más difícil regresar al punto. Así que si no he atendido la duda o el comentario, les pido ayuda para volver a incorporarla, porque avanzando y bueno, pues es un poco complicado regresar al punto que dejé sin atender. Aquí hablaban, me estoy regresando, estamos hablando sobre la evidencia, pero bueno, hay dudas de todo tipo. Aquí me preguntan sobre elementos de forma, si en las instrucciones y si en el instrumento de evaluación no hay indicaciones puntuales con relación a el tipo de fuente, al tamaño de esa fuente, no hay ningún problema. Ustedes tienen la libertad de utilizarlo, solo cuiden pues esa presentación académica, les decía, que exista así esa portada y el desarrollo como tal. Cuiden también la redacción, cuiden la ortografía, pero sobre todo el citado de todo
todos los materiales que consulten. Entonces hay libertad en ese sentido. Sí, las APAs especifican en trabajos académicos, pero bueno, como tal, no es una tesina, no es un artículo con ese enfoque científico, entonces podemos dar esa flexibilidad. Aquí empiezan a hacer ese tipo de análisis. Si el nivel, en este caso, si la inversión en investigación es baja, existirá entonces una correlación entre lo que invierte en investigación y el nivel de empresa. Aquí es la duda, Cristel, y es ese tipo de análisis que tienen que empezar a hacer. Aquí, Tirsi, sí es lo que está delimitado, digamos, lo que desde la coordinación nos piden al publicar las planeaciones didácticas, pueden utilizar eso como referencia, pero no pasa nada, insisto, si utilizan otra fuente. Así es como afecta a uno u otro para atender esa necesidad en el sector económico que tú delimitaste y que entiendo pues es representativo de tu entidad o de esa región, de esa localidad. No hay un formato específico, al menos no hay una plantilla específica hasta ahora, pero bueno, sí tiene que haber datos generales en esa portada. Sobre todo sus datos completos, su nombre completo, en este caso la unidad, el nombre del ejercicio. No, sí, por favor ayúdenme a que dentro del texto citen, porque es ahí donde se presenta el problema de plagio. Puedo utilizar una idea general de algún artículo para hacer la introducción, pero si no cito, entonces estoy plagiando la idea del otro. Desde la introducción, desde el desarrollo y bueno, pues también se esperaría que las conclusiones fueran una reflexión personal que no requiera ese contraste o confirmación con lo que dice un autor, pero bueno, si fuera el caso, si lo creen conveniente, necesario para fundamentar sus ideas, pues también en las conclusiones hacer referencia a el lugar de donde obtuvieron esa información. Entonces, más que cuadro, es una reflexión, ¿no?, con este análisis de estos al menos 3 elementos. ¿Más comentarios con relación a esta primera entrega? De acuerdo. Bueno, pues de manera general estas serían los elementos que consideré prudentes para esta primera sesión de encuadre. Hay otros que he hecho para compartirlos. Cuando ustedes envían un documento, como esta primera evidencia, a veces, en lugar de presionar el botón de enviar, presionan el botón de guardar. Y en ese caso, el sistema no marca que tengo un archivo pendiente de calificar. Se queda como borrador. Ayúdenme a evitar ese tipo de situaciones, porque no voy a poder calificarlos. Parecería que no enviaron nada. Entonces, siempre hay que pues fijarnos en las opciones que tenemos en este caso en la plataforma y al final presionar ese botón de enviar. Eso con relación al envío de tareas. Ya comentamos que ya está disponible la planeación didáctica de la unidad 2.
que está pasando el cursor en el primer renglón, la situación de APA. Siempre en cualquier trabajo académico, pues se espera la integración entre la teoría y la práctica, entre cómo ustedes se apropian de ese marco conceptual, de ese marco teórico, y lo explican a partir, en este caso, de una situación, de una necesidad o de una problemática real, para obtener, en este caso, conclusiones originales. Eso también es importante que lo cuiden. Bueno, les decía esto con relación a esta primera sesión de encuadre, y veremos cómo vamos avanzando para programar una segunda, y ahora sí concentrarnos, retomar los elementos claves de la primera y bueno, ya incorporarlos con la unidad 2. No estoy pensando en programar este tipo de sesiones cada semana, y en ese sentido es importante que ustedes no esperen a tener este tipo de sesiones para avanzar con la lectura de la unidad o de la planeación didáctica. Les decía, se espera un trabajo independiente de autorregulación en el que se organice. Y bueno, por supuesto que con anticipación compartan dudas o situaciones para que antes de que entreguen ese trabajo, pues se aseguren de obtener el puntaje más alto. Bueno, eso con relación a lo que preparé. Ahora sí, los leo o los sigo. Quien desee activar el micrófono, adelante, para resolver dudas de todo tipo en este caso. Una pregunta, ¿en dónde puedo ver los criterios de evaluación? En la planeación didáctica, cuando se descarga, al final de las instrucciones, ahí en el caso de la unidad 1, recuerden que hay dos enlaces. Digamos que la que está completa es la que dice actualización, planeación didáctica unidad 1. Ese es el archivo que tendrían que descargar, y ahí, después de las instrucciones, estoy también descargándolo. Ahorita confirmo en qué página. Está en la página 7, está el instrumento de evaluación. Entonces, tienen que buscar otros documentos adicionales. Todo está, en este caso, en la planeación de cada unidad. Las instrucciones, los materiales de apoyo, aumentan el contenido de esa unidad, y los instrumentos de evaluación. ¿Pueden confirmar si fijaron este instrumento? Lo estoy buscando. Gracias. No, aquí Tirsis, ahorita me regreso, Yolanda. Aquí entiendo que viste que estás en la página ya para adjuntar el archivo de la evidencia de la unidad 1, y que ahí te indica que tienes 2 intentos. Entonces, no es que estés utilizando uno solo con entrar a ese espacio. Utilizarías uno cuando cuando ya adjuntaste el archivo y le diste enviar. Si no presionas el botón de enviar, entonces no pasa nada. Lo que es que tampoco tengo un rol de profesor con permisos de edición, y que no podría ahogar esos intentos, y tampoco eliminar el que ya utilizaron. Ahí cuiden ese tipo de detalles. En la página 7 de ese archivo está el instrumento. No es una rúbrica, es más
pues parecería más una lista de cotejo, es decir, cumples o no cumples, y bueno, aquí está el puntaje que corresponde para cada criterio. Tiene que ser congruente con las instrucciones de la actividad, y donde voy a cuidar más también es el punto, el criterio que dice análisis y síntesis de la información. Identifica los aspectos que convergen entre el sector económico y el indicador elegido, que en este caso sabemos son estos dos indicadores, social y económico. Asimismo, presenta los elementos que los diferencian y las conclusiones que fundamentan el reporte. Aquí no subdividió el apartado de conclusiones, pero está implícito en este criterio. Esa conveniencia es esta correlación, decíamos, ese análisis, donde tú explicas a partir de esa problemática o necesidad cómo es que afecta ese indicador social y ese indicador económico. Aquí entonces, un libro en particular donde esté todas las unidades, no lo tengo localizado, Yolanda. Sin embargo, voy a actualizar las referencias que tengo, y si localizo alguno vigente, se los comparto en los dos espacios, a través del mensajero y en avisos del docente en línea. Estas sesiones nos tienen que ayudar justo a resolver dudas muy puntuales. Entonces, si programamos la siguiente para el próximo martes o dentro de 15 días, les pediría ayuda para revisar la unidad 2, y entonces sí, pues que sea productivo para ustedes, para que antes de que entreguen las actividades, pues queden resueltas todas las situaciones. Trataré también de a la brevedad ya publicar la planeación de la unidad 3. Ahorita me acordé, la unidad 2 tiene un foro. En esos foros son foros académicos, no son foros sociales. Entonces, lo valioso de esos foros es que no solo se responda a la pregunta que detona esa discusión, sino que además de esto, pues puedas leer al menos la aportación de uno de los compañeros, y que no solo te quedes con identificar en qué coinciden o en qué elementos no, sino que puedas complementar eso que expuso tu compañero, o bien abrir nuevas líneas de discusión. Eso es lo ideal. Entonces, evitemos que esa retroalimentación sea con comentarios generales como me gustó tu aportación, coincido contigo, te felicito, sino que, bueno, de verdad complemente, y justo ahí se compartan a lo mejor nuevos materiales, nuevos videos para analizar otros elementos evidentemente, de ese tema en particular, o bien, decía, abrir nuevas líneas de discusión. En esta semana ya no podría, Ida, pero no te preocupes, tampoco quiero que se estresen con la entrega de las tareas. Por favor, utilicen el mensaje. He tratado de responderlo antes de las 12 horas y trataré de estar al tanto entre el viernes y el sábado para resolver ese tipo de dudas muy, muy puntuales con relación a la evidencia de la unidad 1. Veo que están escribiendo, por eso me detengo, pero bueno, si quieren, les decía, activar el micrófono, adelante. La intención es que utilicemos estos 60 minutos, no quiero darles más tiempo. Estas sesiones, decíamos, son opcionales, pero bueno, pues la intención es que el tiempo en que inviertan sea productivo para todos.
Si todo está claro, entonces concluimos nuestra primera sesión. Y estoy al tanto ya en el desarrollo de la actividad, si surge alguna situación, estoy al tanto de lo que deseen compartir. Decía, en el mensajero, en el correo o en el foro de dudas. Gracias, Eric. Gracias por compartirlo. Si te es posible, me ayudas también a compartir el enlace en el foro de dudas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas noches.